Los 13 militares que permanecían secuestrados desde el domingo por comuneros de Cotacachi en Imbabura fueron liberados esta madrugada y trasladados a la 4ª División Amazonas en Atuntaqui en 2 grupos. El primero a las 2 de la mañana, con los 4 soldados que permanecían desde el lunes en las instalaciones de la policía de Cotacachi. El segundo a las 3 de la mañana, de 13 uniformados que durante 2 días estuvieron entre las comunidades La Calera, San Pedro y Cuicocha. Antes de la liberación, en imágenes difundidas en redes sociales, aparecen los militares en uniforme, sin armamento y otros equipos, dialogando con dirigentes indígenas y campesinos, en donde dicen que no fueron maltratados durante el cautiverio. Gracias por los alimentos, un techo donde pasar la noche. Los comuneros instalaron una audiencia de justicia indígena para exigir a los uniformados disculpas públicas por ingresar a su territorio. Ustedes se comprometen a no levantar ninguna medida legal contra alguno de los dirigentes. ¡Sí, nos comprometemos! El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, confirmó la liberación y expresó su preocupación por las condiciones de salud de los uniformados ante las agresiones que sufrieron el domingo durante el ataque a un convoy en la Panamericana Norte. Estamos hablando de brazos y piernas fracturadas, de cabezas rotas, de contusiones, de quemaduras, pérdida del oído por el uso de estos voladores. Y hasta uno de nuestros soldados que está totalmente desfigurado por el impacto de una roca y tiene fracturas maxilofaciales. Los soldados heridos fueron trasladados en helicóptero al Hospital Militar de Quito para recibir atención médica inmediata. Enfrentamientos entre policías y comuneros se produjeron esta mañana en el ingreso a Lausí, provincia de Chimborazo, durante el intento de la fuerza pública por reabrir la vía. Videos difundidos en redes sociales muestran a los manifestantes y uniformados enfrentándose a palos. Aunque no hay un reporte oficial de heridos, en las imágenes se observa a comuneros con golpes en la cabeza y sangrando. En el mismo sector, alrededor de 500 personas retuvieron a 2 policías y los trasladaron hasta la comunidad de Nizac, donde anunciaron que decidirán su situación en una asamblea. Entre tanto, el sur de Chimborazo permanece cercado. Las vías de acceso a Guamote, Chunchi y Alausí están bloqueadas en 14 puntos. Desde la madrugada en el sector de Totorillas y el ingreso a Guamote, troncos y árboles obstruyen el paso. En Palmira, los accesos a las comunidades también están cerrados, donde los habitantes protestan contra el fin del subsidio al diésel. Un tractor agrícola acaso ya nos está cobrando el mismo precio que cobraba. Ahorita ya está subiendo, casi llega a $20 la hora. ¿A quién nos afecta? A la ciudadanía, a las comunidades. Transportistas han tenido que salir de la zona y buscar otras rutas, pero unos 20 camiones de carga que se dirigen a Loja siguen varados. Ahorita me están dando consejo de que vaya a coger a la vía Payatanga más bien. En la vía Valvanera Payatanga que conduce a la costa, 60 militares trabajaron en la limpieza durante la mañana y lograron habilitar el paso. Y en Alausí y Chunchi, las actividades educativas se desarrollan de manera virtual. Imbabura lleva 10 días cercada, con 16 tramos bloqueados en sus principales rutas. Así está la Panamericana Norte, en Natabuela, Cantón Antonio Ante. Unas 10 personas cerraron el paso y vigilan que ningún vehículo circule. Los 6 carriles permanecen obstaculizados con troncos, llantas y hasta carros atravesados. En la parroquia La Esperanza, al sur de Ibarra, el escenario es similar. Al menos 50 miembros del pueblo quichua Caranqui mantienen bloqueada la vía Ibarra-Zuleta-Olmedo, con piedras, árboles y neumáticos. Durante la mañana de este miércoles, hubo un breve destello de tregua, tras el anuncio de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, FICI, de un acuerdo con el gobierno. Algunos conductores intentaron movilizarse por la E35 y rutas alternas, pero el intento fracasó. Las bases desconocieron la decisión y mantuvieron los cierres. Los conductores no lograron pasar. Mientras tanto, la escasez de combustible se agrava. En un recorrido, este equipo constató que en al menos 5 estaciones de servicio de Ibarra se formaron extensas filas de vehículos en busca de gasolina o diésel. Alexander Maya se quedó sin combustible desde el domingo. Llegó a la estación empujando su auto. Y la gente se mete sin hacer fila, andan comprando los puestos. La gente se dedica a vender los puestos de $5 a $10, haciendo negocio. Así, Imbabura cumple 10 días del paro, aislada y con una creciente incertidumbre entre sus habitantes.
Cerca de las 7 de la mañana de ese miércoles, la Federación de los Pueblos Quichua de la Sierra Norte del Ecuador, Chijalta Fisi, en un comunicado anunció la tregua temporal y apertura al diálogo con el gobierno. Esa organización estableció 4 puntos. Entre ellos pidieron que el gobierno nacional asuma compromisos concretos, verificables y con plazos definidos. Sin embargo, 3 horas más tarde, el pueblo quichua Caranqui desconoció ese acercamiento y en otro comunicado evidenció una nueva división en las posturas de las comunidades. Nuestra movilización y demanda no será negociable. Nos mantenemos firmes exigiendo la derogatoria del decreto 126 y no a la Asamblea Constituyente. Una vez más, los intentos de diálogo fracasan en el 10º día del paro indígena que protesta contra la eliminación del subsidio del diésel y cuyas manifestaciones se concentran en localidades de la provincia de Imbabura. En medio de esta incertidumbre, los rectores de 14 universidades del país exhortan a parar con la escalada de violencia como consecuencia del paro. Pedimos a las autoridades gubernamentales y a los dirigentes sociales que demuestren voluntad política para crear condiciones que generen confianza mutua y permitan iniciar un proceso abierto de conversaciones. Las universidades también se suman al pedido que hace la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de América del Sur, que reaccionó en un boletín de prensa. Instamos al gobierno ecuatoriano y a las organizaciones sociales e indígenas a iniciar un diálogo urgente a fin de evitar una escalada de conflictividad y encontrar soluciones. Del lado de Carondelet no hay un pronunciamiento concreto sobre estas últimas propuestas. Mientras la Comisión de Diálogo del Pueblo Quichua de Otavalo, en un documento aseguró que no hay garantías necesarias para un diálogo y dejan claro que lo harán únicamente con la veeduría de organizaciones internacionales como la ONU, cuyos representantes deberán participar presencialmente. La Fiscalía abrió 3 investigaciones en contra de al menos 7 dirigentes de Azuay, entre ellos Yacu Pérez y el presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la provincia, FOA, Lauro Siccha. Fuimos notificados formalmente con 2 procesos de investigación, el uno por asociación ilícita y el otro por paralización de servicios públicos. Nos reunimos para defender Timsacocha, 30 años venimos reuniéndonos. Si eso también es un delito, pues ahí estamos y damos la cara. La tercera investigación es por paralización de un servicio público en contra de 2 personas más. Una de ellas, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Cuenca, Noelia Ochoa. Sabemos que esta es una estrategia del gobierno para desmovilizarnos, pero se equivoca. Los investigados deben acudir a la Fiscalía de Azuay para rendir versión el 31 de octubre y el 10 de noviembre. En la FOA tienen información de al menos 100 personas investigadas en el país por los delitos antes mencionados, pero también por instigación y terrorismo. Solicitamos a la Fiscalía los datos sobre las investigaciones abiertas y los investigados en el contexto del paro. Estamos a la espera de su respuesta. Además de estos 3 casos en Azuay, 61 dirigentes indígenas, directores de fundaciones ambientalistas, abogados y autoridades seccionales son investigados por enriquecimiento privado no justificado y 4 dirigentes sindicales en Quito por tentativa de paralización de un servicio público. Tras la eliminación del subsidio al diésel, los transportistas operan con normalidad. El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, sostiene que los diálogos con este gremio no han cesado y que se siguen realizando modificaciones a las compensaciones iniciales. Y básicamente en inter e intraprovincial surgieron ciertos temas. Querían ver si es que se reducía un poco el plazo y se aumentaba el monto mensual, y es algo que nos pareció razonable. En principio, el gobierno había dispuesto que el transporte intraprovincial recibiría una transferencia mensual de $600 por un año. Ahora será de $1,000 mensuales por 6 meses, mientras que para los interprovinciales se pasó de $1,000 mensuales por 12 meses a $1,800 por 6 meses. Por ahora, 18,700 transportistas se han inscrito ya en la página del ministerio para recibir la compensación. El Estado ha entregado $14,6 millones a estas modalidades. Luque agregó que para quienes hayan tenido problemas con sus cuentas bancarias, se abrirá a partir de este
este jueves la opción de recibir el dinero en efectivo a través de Banecuador y Banco del Pacífico. En el registro del ministerio existe la opción de poner recibir en efectivo o poner el certificado de cuenta bancaria y puede poner el establecimiento en donde quiere ir. Pero hay otros sectores que aún no tenían claridad de las medidas de ayuda. Por ejemplo, el transporte comercial. Hay un sistema de compensaciones que está terminando de salir esta semana, que es temporal por 3 meses para el transporte comercial. Esto incluye mixto, institucional, carga liviana y carga pesada, pero no la carga pesada empresarial, sino estamos apuntando al dueño de un camión que un día es un flete, otro día está complicado. Hacer una exhortación al sector empresarial, al sector productivo, para que se pongan de acuerdo con las empresas de transporte y lleguen a acuerdos técnicos que permitan realmente transparentar el impacto del costo. Lo que para nosotros los transportistas puede ser la vida o la muerte, un flete de Guayaquil a Quito, que se ha ajustado en un monto de $200, $300, posiblemente para el comercio signifique centavos. Según el gobierno, para esta compensación se destinarán $17 millones. En el caso del transporte escolar, dijo Luque, se modificará un acuerdo ministerial que los obligaba a llevar un acompañante, lo que representaba un espacio perdido y un costo adicional que debía ser cubierto por los transportistas. Con una víctima mortal ya registrada, las movilizaciones adoptaron otro tinte a partir del fin de semana. La muerte de Efraín Fueres ha generado indignación entre los manifestantes y ha producido momentos como este. Efraín Fueres. Se ha visto mucho la partida de Efraín. Tiene que pagar por lo que ha hecho. ¡Justicia! Sobre el hecho, Fiscalía abrió una investigación de oficio con base en protocolos internacionales desde su unidad de investigación de uso legítimo de la fuerza y así lo informó en sus cuentas oficiales. Sin embargo, en la otra orilla se ha iniciado una decena de investigaciones por al menos 7 delitos. Uno de ellos fue confirmado por la CONAIE. 50 dirigentes, entre ellos Marlon Vargas, están siendo investigados por enriquecimiento privado no justificado. Yacu Pérez también hizo pública la notificación que recibió de Fiscalía, donde junto a otras 4 personas está siendo investigado por asociación ilícita. Además, por paralización de servicios públicos, ha sido notificada la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Cuenca. Y ese es un intento básicamente de una vez más criminalizarnos. Y entre una lista de procesos desde ataque y resistencia hasta terrorismo, se pide explicación por algunas aprehensiones. Miren aquí a quienes están deteniendo, a señoras, personas mayores. Las cifras del Ministerio del Interior en un último corte: 95 aprehendidos, 86 hombres, 9 mujeres, de los que 28 se mantienen con prisión preventiva por lo pronto. Son las consecuencias judiciales de, hasta el momento, 10 días de movilizaciones. El presidente Daniel Noboa la llamó Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es un proyecto de 17 páginas, 4 artículos y 5 disposiciones. El objetivo, dice el documento, es facilitar donaciones destinadas a fortalecer las capacidades materiales y operativas de las dos instituciones. Bienes muebles o inmuebles, equipamiento y suministros para la protección interna y el mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana, en función de las necesidades expuestas por las fuerzas del orden. Las donaciones deberán ser nuevas y en perfecto estado. Además de organismos nacionales e internacionales, estas pueden ser entregadas por contribuyentes, que obtendrán una rebaja del impuesto a la renta equivalente al valor de la donación, con un límite del 30% del impuesto causado, sin derecho a devolución. Esto ya estaba incluido en la Ley de Solidaridad que la Corte Constitucional declaró inconstitucional, porque no tenía unidad de materia, es decir, mezclaba varios temas. La propuesta ya tiene los primeros cuestionamientos de la oposición. Estamos en contra totalmente, como lo hemos estado en los otros, que son pantomima para seguir engañando a nuestro Ecuador. Otros legisladores reconocen que el proyecto esta vez sí tiene unidad de materia. El oficialismo defiende el que sea económico urgente. Se trata de fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, que son ellos los que salen a luchar contra los grupos de delincuencia organizada. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, deberá reunirse en las próximas horas para verificar que el proyecto cumpla los requisitos y, si es así, definir también a qué comisión remite su trámite. La Asamblea tiene 30 días para pronunciarse sobre esta nueva ley urgente. Que no hay medicina. $1.000 hemos gastado. Me dieron receta, pero para comprar afuera. Ellos son pacientes del Hospital Abel Gilbert Pontón en Guayaquil y todos denuncian la falta de medicinas.
Mario Vargas es de Machala y tiene un familiar internado en esta casa de salud. Asegura que lleva gastando cerca de $1,000 entre fármacos y exámenes. Que no hay nada, hasta una jeringuilla no tienen aquí en el hospital. Asimismo, Zoila Cáceres y Mercedes García denuncian que no hay medicamentos para la diabetes, ni la hipertensión y tampoco para el cáncer. ¿Qué tipo de medicinas no hay? Insulina para los pacientes. Del tipo de cáncer, medicamentos, pero no hay. La falta de medicinas, insumos y equipos no es la única para sus extremidades tras el contagio. Porque me amputaban las piernas, porque cogí la bacteria, dicen que la cogí de este lado. Esto surge luego de que se utilizaran nuevamente los quirófanos del segundo piso de este hospital, que hace más de un año habían sido cerrados temporalmente por un brote de bacterias multiresistentes, según lo informó en su momento el propio Ministerio de Salud. Una situación similar ocurre en el Hospital Monte Sinaí. Familiares de pacientes denuncian la falta de medicinas y contagio de bacterias en quirófanos de esta casa de salud. Él tuvo un accidente de tránsito, tenía una fractura en la cadera y se le cayó hasta una bacteria ahí en el hospital y se complicó más eso. Los familiares de pacientes también detallan la falta de aseo que hay al interior del nosocomio. No hay limpieza de baño, eso apesta horrible. Todo esto ocurre a más de un mes desde el anuncio de la compra masiva de medicamentos por parte del Comité Nacional de Salud y a 2 semanas desde que el gobierno ordenó al Ministerio de Salud Pública evaluar una declaratoria de emergencia en la compra de medicinas. La cartera de Estado, mediante este comunicado, aseguró que expidió un acuerdo ministerial para agilizar la adquisición masiva de medicamentos, pero hasta el momento la problemática continúa. Solicitamos una entrevista con el Ministerio de Salud, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta.